Hola a todos, ¿qué tal? Les saludamos desde MDA. En esta ocasión hablaremos de funciones de varias variables, de su dominio y su rango, la definición y algunos ejemplos. Aprenderemos el concepto de una función de varias variables, en particular las funciones escalares f que van de R2 a R y de R3 a R. También el concepto de dominio, contradominio y rango de una función de varias variables. Y finalmente a calcular el dominio y rango de este tipo de funciones. Se recomienda tener conocimiento de funciones elementales e inecuaciones para comprender mejor el tema a tratar en este video. Primero queremos recordar algunos conceptos que son válidos no solamente para funciones de varias variables, sino para funciones en general. Recordemos que una función f del conjunto A al conjunto B, donde ahí son conjuntos distintos de vacío, es una regla que asocia a cada elemento A del conjunto A un único elemento B en el conjunto B. A este B lo escribimos como f de A, B es igual a f de A y decimos, lo leemos de esta manera, B es igual a f de A. Llamamos a B también la imagen de A bajo F. Al conjunto A le llamamos el dominio de F y lo denotamos por dom de F. El conjunto B es su contradominio, el contradominio de la función F o codominio. El rango de F es este conjunto que llamamos Rg de F y corresponde al conjunto de imágenes de F. Es por eso que a este conjunto también se le conoce como la imagen de F. Comencemos ahora con el tema de funciones de varias variables. Para ello recordamos primero lo que es el plano R2. El plano R2 es el producto cartesiano de R con R y viene dado como el conjunto de pares ordenados de XY, de la forma XY con XY números reales. Asimismo, se define análogamente el espacio R3, que es el producto cartesiano de R3 con R3 con R3, y es el conjunto de ternas ordenadas X y Z, donde X, Y y Z son números reales también. Y finalmente, en general, se define Rn como este conjunto, el conjunto de NU-plas ordenadas x1 hasta xn, donde todos esos elementos, las coordenadas x1 hasta xn, también son números reales. Una función de varias variables reales, es una función f que va de Rn en B o de un subconjunto de Rn a B, siendo n un número mayor o igual que 2, un número natural mayor o igual que 2. Antes de dar el primer ejemplo, quiero observar lo siguiente. Si B es el conjunto de los números reales, decimos que f es una función escalar o con valores reales. Si B es R a la M, donde M es un número mayor que 1, un número natural mayor que 1, decimos que f es una función vectorial o con valores vectoriales. Y finalmente, en el caso n igual a 1, aunque en este caso no representa una función de varias variables, y B es R a la M, con M más grande que 1, entonces decimos que f es una curva en Rm. Nosotros vamos a considerar en este video solamente el caso A. ¿Okay? Ya después consideraremos en videos distintos el caso B cuando tenemos una función vectorial y también en otro video cuando tenemos una curva. Esos son casos a estudiar por separado. En el primer ejemplo consideramos la función escalar f de R2 en R dada por f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Noten ustedes que esta función mide la distancia al cuadrado desde el punto xy en R2 hasta el origen. Por ejemplo, cuando tenemos el punto 1, 2 y calculamos f de 1, 2, esto da 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5. La distancia desde 1, 2 hasta el origen es raíz de 5 y esto es su distancia al cuadrado. Este número 5 también corresponde a la imagen del punto 1, 2 bajo f. A la gráfica de esta función se le conoce como paraboloide y después veremos cómo obtener la gráfica de la función o por lo menos cómo tener una idea de cuál sería su gráfica. Por ahora solo queremos mostrar cómo luce la gráfica y es esto que está acá. Continuando con este ejemplo, notemos que como f de xy, que es x cuadrado más y cuadrado,
puede ser calculado para cualquier par XY en R2, el dominio de esta función es todo el plano R2, porque esta expresión tiene sentido para cualquier X y cualquier Y. El rango de esta función es el conjunto de los números reales no negativos. Para ver que el rango se calcula, es exactamente este, vamos a verificar lo siguiente, y basta con verificar lo siguiente. Primero, f de xy es mayor o igual que 0 para todo xy en R2. Eso porque estamos sumando dos cuadrados. Eso por un lado. Eso quiere decir que el rango es un subconjunto de los números reales no negativos, porque siempre la imagen es mayor o igual que 0. Pero ahora queremos ver que todo elemento en ese conjunto, en los reales no negativos, es la imagen de algún par XY en R2. Para ello, basta con tomar este punto, este par XY, de la forma raíz de A, 0. Porque en ese caso, f de raíz de A, 0 es raíz de A al cuadrado más 0 al cuadrado, es decir, A. Es decir, cualquier número real no negativo, A, puede ser escrito como f de raíz de A, 0. Y por lo tanto, A es imagen de este punto. Este no es el único punto cuya imagen es A. Por ejemplo, 0, raíz de A también cumple la misma propiedad. Pero bueno, basta con conseguir solamente uno. Como segundo ejemplo, consideremos la función f de xy igual a raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta función tiene por dominio a este conjunto de los pares ordenados donde la cantidad subradical 1 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0, porque nosotros necesitamos que esta expresión sea un número real, y para que sea real, esta cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Este conjunto a su vez se puede reescribir simplemente reescribiendo esta desigualdad así, como x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Noten que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 corresponde al interior del círculo unitario x cuadrado más y cuadrado igual a 1, incluyendo su frontera. Es decir, estamos hablando de este conjunto. Lo que está aquí en azul es el dominio de la función f. Por otro lado, el rango de esta función es el conjunto de los números reales que están entre 0 y 1, ambos inclusive, es decir, el intervalo cerrado 0, 1. Para verlo, primero vamos a escribir z igual a f de xy, la vamos a llamar así, y notemos que z es mayor o igual que 0, claramente porque esta expresión que está acá siempre es mayor o igual que 0. Por otro lado, x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 0 implica que 0 es mayor o igual que menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto nos lleva a que sumando 1 en ambos lados de esta desigualdad, obtenemos esta otra que está acá. 1 es mayor o igual que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Como esta expresión que está acá es mayor o igual que 0, porque eso es lo que dijimos acá arriba para el dominio, entonces podemos tomar la raíz cuadrada en ambos lados y se preserva esta desigualdad porque la raíz cuadrada es una función creciente. Eso nos dice que 1 es mayor o igual que esto que está acá, que corresponde a z. Por lo tanto, z va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, es decir, cumple con estas dos desigualdades. Esto lo único que nos dice es que el rango de f es un subconjunto de 0, 1. Ahora vamos a mostrar que el rango es exactamente 0, 1. Para eso, lo único que tenemos que hacer es ver que cualquier elemento en 0, 1 puede ser escrito como la imagen de algún par XY. Y para eso tomamos un elemento cualquiera z en 0, 1 y vemos que si tomamos este par XY, es decir, raíz de 1 menos z cuadrado, 0, entonces la imagen de ese número, o de ese par, perdón, es exactamente z. Es decir, z, un elemento cualquiera en el intervalo 0, 1, puede ser escrito como la imagen de algún par XY, de este par XY. Esto nos permite decir que todo elemento en el intervalo 0, 1 pertenece al rango de f. Y como ya habíamos visto que el rango de f era un subconjunto del intervalo 0, 1, entonces tenemos una doble contención y por lo tanto el rango de f es todo el intervalo 0, 1 cerrado. Como tercer ejemplo, consideremos esta función, la función g de xy igual al logaritmo natural de x por y. En este caso, recordemos que el logaritmo natural está definido para números estrictamente mayores que 0.
Por lo tanto, el dominio corresponde al conjunto de pares ordenados donde X y Y satisfacen que X por Y es positivo. Ese conjunto es el conjunto que corresponde al primer y tercer cuadrante en el plano cartesiano, porque para que esto se cumpla debe cumplirse que tanto X como Y o ambos son positivos o ambos son negativos, y eso ocurre en el primer y tercer cuadrante. Dejamos como ejercicio verificar que el rango de esta función es toda la recta real. Para finalizar, queremos dar la siguiente observación. Si tenemos un par de funciones f y g de Rn en R con el mismo espacio Rn para ambos casos, funciones escalares con dominios u y b respectivamente, entonces tenemos que el dominio de f más g, el dominio de f menos g y el dominio de f por g coinciden y es la intersección de u con b. Mientras que el dominio de f sobre g es esta misma intersección, pero quitándole el conjunto de los x en v, tales que g de x vale 0. Eso es para evitar que haya indeterminaciones. Para ejemplificar esta observación, consideremos esta función h de xy, que es la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado más el logaritmo de x por y. Estas dos funciones corresponden a los ejemplos 2 y 3 anteriores, y en este caso el dominio de esta función va a ser la intersección de los dominios. El primer dominio habíamos visto era el conjunto de los xy tales que x cuadrado más y cuadrado era menor o igual que 1, mientras que el segundo, en el ejemplo 3, el conjunto de los xy tal que x por y es positivo. Entonces, el primero correspondía al interior de este círculo unitario, mientras que el segundo conjunto correspondía al primer y tercer cuadrante. Cuando intersectamos estos dos conjuntos, tenemos la parte interior al círculo unitario que pertenece al primer cuadrante y al tercer cuadrante. Ese es el dominio de esta función h, que es una función suma y es la intersección de los dominios de las dos funciones que se están sumando. Les dejamos acá algunos ejercicios con los que pueden practicar. Si tienen algún problema con estos ejercicios o con otros, pues nos pueden contactar a este correo electrónico. Y ya sabes, si te gustó este video, le puedes dar un me gusta, suscribirte para que te mantengas actualizado con el contenido nuevo de nuestro canal. En los comentarios también puedes dejar alguna sugerencia o requerimiento especial. Gracias.